En el vídeo de hoy vamos con una nueva estrategia, aparte súper reciente, ya que uno de los indicadores que vamos a utilizar es de septiembre de este mismo año, aunque tiene otro pues que de alguna manera le va a ayudar a modo de filtro y que va a estar ayudando a perfilar la estrategia. Dicha estrategia la vas a poder llevar a cabo con tu cuenta gratuita de TradingView sin ningún tipo de problema, ya que con la limitación de 2 indicadores no vas a tener problema alguno. Ahora bien, esta estrategia se enfoca únicamente en Forex, por lo que si tu mentalidad va más por las criptomonedas o futuros, no es la más recomendable, ya que no he acabado de encontrar, la verdad, el punto donde pueda valer la pena en estos mercados. No obstante, en Forex y sobre todo en el mercado del euro-dólar es donde mejor me ha funcionado en la franja temporal de 1 hora. Es decir, que va más para traders intradía tirando ligeramente al swing trade. Por ello, tenlo en cuenta si esta es tu temporalidad de operativa para que te encaje a la perfección. Así que vamos a destriparla. Para empezar con la estrategia, vamos a nuestro TradingView y en la pestaña de indicadores vamos a buscar el que se llama Task 2024 Precision Trend Analysis de Pine Color Task. Este indicador lo que hace es calcular tal cuales las tendencias en el mercado basándose un poco en el procesamiento de los datos tal y como presentó en su momento John Ehlers en el artículo de Análisis de Tendencias de Precisión en la edición de Trader Tips en septiembre de este mismo año. Este indicador lo que hace es, con 2 filtros, eliminar el ruido, un poco entre comillas, no deseados de los movimientos de los precios. Estos filtros reaccionan muy rápido a los cambios de precio, de tal forma que no tienen el retraso típico que tendría un filtro normal. Cuando el indicador se pone por encima de 0, que se pone de color verde, indica que está en una posible tendencia alcista, y cuando está por debajo de 0, que se pone de color rojo, indica que se encuentra en una posible tendencia bajista, que es el ejemplo que tenemos aquí. Por lo que va muy bien para detectar cambios en la dirección del precio. A su vez, también da indicaciones de compra con un triángulo de color verde o en el caso de venta con uno de color rojo, que es el caso que se ve aquí. El defecto más grande que tiene este indicador es que en los momentos en los que el mercado no se encuentra en tendencia y está lateralizando, da algunas falsas señales, las cuales es mejor no entrar. Entonces, para poder filtrarlas y evitar las confusiones, la clave aquí es introducir un segundo indicador para evitar dichas falsas señales. Para ello, volvemos a la pestaña de indicadores y buscamos el ya conocido Andean Oscillator de Alex Grover. Este indicador, por si eres nuevo o no conoces este indicador, es un indicador que mide los grados de variación de las tendencias alcistas y bajistas y te las muestra como tal, con una línea verde en el caso de las alcistas, con una roja para las bajistas y en el caso de las naranja para las lateralizaciones o, digamos, en el momento que hay tendencias y hay incertidumbre. Por lo que la que resurge de las tres y está más alta, más arriba, es la predominante en ese momento y temporalidad, lo que para esta estrategia, tal y como viene por defecto configurado, pues no es la mejor opción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la configuración y vamos a modificar la longitud de 50 a 70 y la longitud de la señal de 9 a 11. Entonces, ¿dónde está la estrategia aquí? Muy fácil. La clave es detectar los movimientos donde ambos indicadores indican lo mismo. Es decir, el Trend Analysis está en tendencia de color rojo, como es este ejemplo, y a su vez el Andean Oscillator también está en tendencia de color rojo, como es este caso de aquí. Ahí es donde hay más garantías de éxito y donde se debería apostar por entrar al mercado. Lo mismo viceversa, es decir, en el caso, tendremos los casos en compras donde la tendencia de color verde estará por encima y aquí lo que tendremos serán los triangulitos verdes y las zonas de entrada. Y esto por encima del 0. Será el momento óptimo de entrada. Todo lo demás se filtra, es decir, donde no coincidan ambos parámetros, ambas condiciones, en ese caso automáticamente se descarta. Ahora que ya tenemos la estrategia configurada paso a paso, voy a enseñarte unos casos reales en compras y en ventas para que veas cómo se entraría en esta estrategia en los casos que te puedes encontrar cuando operes tú mismo. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 1 hora. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el Trend Analysis en verde indicando
una tendencia alcista. Por lo tanto, aquí vemos que se cumple. La segunda condición es confirmar la tendencia con el Anden Oscillator y ver que se encuentra también indicando una tendencia predominante alcista sobre el mercado, y a su vez no hay una fuerza en la tendencia bajista, ya que eso nos podría indicar que hay una cierta fuerza en las ventas. Hay que ver que esté literalmente el mercado muerto, que es el caso que estamos viendo aquí. Se está viendo un aumento en la fuerza compradora y la fuerza vendedora está completamente anulada. Ni siquiera hay, pues como ha pasado aquí, que tienes predominante la tendencia bajista, pero a su vez también hay movimiento en el mercado alcista. Aquí no, directamente está el mercado alcista, pero el bajista está completamente muerto, por decirlo así. Es decir, no está compitiendo en ningún momento. Así que aquí, con estas condiciones, es el momento perfecto para entrar al mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos nuestra compra en la vela de cierre, abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing, en este caso, o el último punto de soporte, lo tenemos en este caso aquí, y abrimos una operación con un reward ratio de 1 a 1,5. ¿Por qué 1 a 1,5? Porque es donde he encontrado que hay un porcentaje más elevado, porque en el momento en el que se abría a 1,2 se reducía drásticamente. ¿Eso significa que no va a dar? No. Si tú tienes una capacidad de analizar el mercado y encuentras que eres capaz de ver más allá y puedes obtener más información o puedes decir, oye, no, pues esto va a subir más, pues adelante. Es decir, no hay ningún problema. No obstante, para ser conservador y para las personas que en este caso no puedan estar monitorizando el mercado, lo mejor es ser más conservador, ser más precavido y aunque se gane menos, ganar poco, pero ganarlo y no tener un riesgo mayor de perderlo. Así que en este caso vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1,5 y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Operación exitosa. Han sido en 11 horas 25 pips. No está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Venga, volvemos a estar en el mercado del euro-dólar y estamos igualmente en franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar el Trend Analysis, que nos está indicando claramente una tendencia alcista, y a su vez el Anden Oscillator nos tiene que estar confirmando esta tendencia alcista, viendo la línea de color verde indicando la fuerza alcista predominante sobre la lateralización y el mercado bajista que esté lo más abajo posible. En este caso está completamente muerto. Así que es el momento perfecto para abrir nuestra operación con el stop loss en el último soporte o swing y un reward ratio de 1 a 1,5 para ser conservador. No obstante, si quieres dejarlo abierto y hacer break-even, adelante, ya que en algunos casos se da, pero lógicamente la eficiencia baja mucho. Venga, vamos a ver qué tal se da. Bueno, esta operación fallida. Ha habido un momento que ha estado casi a punto, quedan 15 horas 26 pips, bueno, me faltaban 8 pips, pero nos ha tocado el stop loss, menos 20 pips. Así que en este caso toca restar. Venga, vamos con otro caso para las compras, a ver si esta vez hay más suerte. Seguimos en el mercado del euro-dólar con franja temporal de 1 hora. Venga, ¿qué tenemos aquí? Vemos de nuevo el Trend Analysis que nos indica que es un buen momento para las compras y a su vez el Anden Oscillator nos está confirmando que hay una tendencia alcista muy fuerte y la fuerza bajista está completamente machacada. Así que en esos casos lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación positiva. Han sido 25 pips en 9 horas. No está nada mal. Venga, una vez visto ya lo que serían los casos en compras, vamos con unos ejemplos en ventas. Venga, ya estamos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 1 hora y estamos en este caso en ventas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es observar el Trend Analysis y ver que nos está indicando claramente una tendencia bajista. A su vez,
el Landing Oscillator nos tiene que estar confirmando precisamente dicha tendencia bajista. Viéndose la línea roja de la fuerza bajista es la predominante sobre la lateralización y sobre la de compras, que en este caso está completamente KO. Así que con estas condiciones lo que hacemos es abrir nuestra operación en la vela de cierre, colocando, en este caso en el último swing, que es el que tenemos aquí, el stop loss y una operación con un reward ratio de 1 a 1.50 para ser conservador. Como siempre repito, si lo puedes monitorizar, adelante, lo puedes dejar abierto a hacer break-even, aunque baja mucho la eficiencia de la estrategia, pero si no lo puedes monitorizar, mejor ser conservador y ganar poco, que no ser avaricioso y no ganar. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación positiva, en este caso 17 horas y 26 pips. Venga, genial. Vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar, no nos hemos movido de este mismo mercado y seguimos en franja temporal de 1 hora. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a repasar las condiciones. La primera es el Trend Analysis, donde se ve una fuerte tendencia bajista, incluso nos está indicando un caso aquí, nos está diciendo que abramos una venta, pero aunque en esta estrategia no hacemos caso a esto, pero nos sirve como otra confirmación y a su vez el Landing Oscillator está indicando claramente una tendencia muy fuerte bajista y aquí está la tendencia alcista diciendo, bueno, pues por aquí estoy haciendo algo, pero nada que ver porque ni siquiera consigue frenar al mercado. En este caso, teniendo estas confirmaciones, ¿qué es lo que haremos? Abrir nuestra operación en la vela de cierre con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Bueno, operación muy rápida, muy clara, muy fácil. Han sido pues 45 pips en 5 horas, así que perfecto. Vamos con otro caso para las ventas. Para acabar de confirmarlas, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es el Trend Analysis, que nos tiene que estar indicando claramente una tendencia bajista, y a su vez el Landing Oscillator nos tiene que estar confirmando que hay una tendencia mayoritariamente bajista con respecto al alcista, que está completamente KO. Así que con estas condiciones es el momento de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1.50 para ver qué tal se nos da. Venga, una operación bastante arriesgada porque básicamente se nos ha comido casi todo el drawdown y al final han sido 37 pips en un día y 15 horas. Una operación un poco larga, pero no está nada mal. Esta estrategia es un poco diferente a lo que os tengo a todos acostumbrados. Es bastante más intradía tirando a swing, aunque es buena y la verdad que interesante para tener en cuenta. Pero si tu idea pues, es tener una estrategia más scalping, donde puedas entrar y salir del mercado en minutos y el mismo día, ya que es posible que te agobie el tener las operaciones abiertas, como a veces me ha pasado a mí en sus momentos, te recomiendo que eches un vistazo sin compromiso a esta otra estrategia porque seguro que vas a decir, esto sí que es lo que yo busco.